¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Eso, vamos a dar un aplauso al Señor. Muy bien. Vale, tenemos esta próxima semana, el 17, cumplimos un año desde que estamos aquí en Guadilla del Monte. ¿Ok? Entonces, el próximo domingo vamos a estar celebrando un año desde que estamos aquí en Guadilla del Monte. ¿Ok? En realidad, la iglesia empezó antes, pero oficialmente estamos desde el 17 de julio del año 2020, autorizados por nuestra iglesia principal, que es la Iglesia Pasión por Cristo, y bajo la autoridad del pastor Juan Cano, sí, ok. Luego estamos todos los días, hay aquí oración a las 7 de la mañana, ok. 7 de la mañana, últimamente no les he estado enviando los mensajes de que se vengan para el culto, sino que he dejado que el Espíritu Santo lo organice Él, toque el corazón. Saben, yo cuando me invitaron a la iglesia, que fue mi padre el que me llevó a la iglesia, fue mi padre y mi hermana, me dejaron en la iglesia, luego ellos se fueron y me dejaron ahí. A mí no me mandaban ningún mensaje para que yo vaya a la iglesia, y yo iba. Entonces, no se piensen que si no les ha llegado el mensaje es porque, ¿qué pasa? Que el hermano ya no me está invitando, el pastor ya no me está invitando a la iglesia, ya no quiere que vaya a la iglesia. No, no es eso, no he enviado a nadie el mensaje. Tenemos cultos, el culto de oración el miércoles a las 8 estamos aquí, a las 8 de la noche. El viernes, el culto de viernes a las 8 de la noche, y el domingo estamos a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Y todos los días a las 7 de la mañana de lunes a viernes hay oración. ¿Ok? Así que yo creo que Panal de Miel tienen pendientes a Dios, ¿a que sí? Amén. Están siempre pendientes del Señor. Y bueno, cada uno pues viene al culto que el Señor le permite venir. Dice la palabra que también debemos de trabajar, ¿verdad? Dice que el que no trabaja, que no coma. Entonces también hay que trabajar y debemos organizarnos bien el tiempo. Pero sobre todo poner primeramente a Dios. Es lo primero. Busca el reino de Dios, primero el Señor. Es una de las cosas que ya he aprendido. Bueno, nos vamos a ir organizando, ¿no? Según va pasando el tiempo vamos a ir probando la fe. A veces no se va a dar, a veces sí se va a dar. Vamos haciendo lo que funciona. Hay cosas que a veces no se dan y a veces sí se dan. Y una de las cosas que he tenido es primeramente buscar a Dios, mi relación con el Señor. Luego lo siguiente, mi familia, ocuparme de mi familia, mi esposa, mis hijos. Luego otra de las cosas fundamentales es el trabajo, es así. Y luego lo siguiente que es el ministerio, el servir a Dios. Y todo eso tiene que estar equilibrado. No me puedo tirar más para un lado y más para otro lado, porque a lo mejor hay algo que no te funciona porque no se está equilibrado, no hay algo en armonía. Dice Proverbios capítulo 11, el peso falso es abominación al Señor. Entonces debemos de buscar un equilibrio, ¿ok? Y ir viendo lo que me funciona. Lo que no me funciona, entonces lo cambio. Y lo que me va funcionando lo voy a seguir haciendo, ¿sí o no? Amén. ¿Ok? Así que el próximo domingo estaremos celebrando un año de aniversario. Amén. Panal de Miel. Eso, vamos a darle un aplauso al Señor. Dios es bueno. Amén. ¿Cuántos están contentos de estar aquí en la casa de Dios? Yo también estoy contento. Les decía esta mañana, pasé una noche difícil y digo, el diablo me está atacando. Me levanté como eso de las 3:30 de la mañana y digo, el diablo me está atacando. Y no, lo que pasa es que a las 11 de la mañana, a las 11 de la noche me había comido un tamal con ají. Y era eso, no era el diablo. Desde ese le echamos la culpa al diablo y
Y era el tamal. Claro. Qué gracioso. Pero, y me estaba comiendo el tamal y me iba a comer otro y mi esposa me dice, no te comas otro porque te va a hacer mal. Y me lo dijo así tan serio, tan seria. Me hiciste caso. Y le digo, no me voy a comer otro, mi amor, te voy a hacer caso, me hiciste asustar. A lo mejor si hubiese comido el otro estuviese en el hospital. Y tanto. Pero Dios es bueno. Y les dejó el día de hoy que me tengan para que les comparta la palabra. Amén. ¿Eh? Ok, vamos a abrir la palabra de Dios Vamos a oír la palabra de Dios, que al final esta mañana no pude continuar, pero en Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Y vamos a leer hasta el verso 8. Ok, y luego si podemos, luego ya seguimos más adelante, pero de momento hasta ahí. A ver, ¿quién puede leer? Marcos 9, versículo del 2 al 8. Del 2 al 8. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y que hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues Espíritu estaban Santo. espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y Padre, te damos las gracias en esta tarde por poder estar aquí. Señor, nos ponemos en tu presencia el día de hoy para, Señor, poder compartir tu palabra, Señor. Padre, obra tú de una forma poderosa, prepara nuestros corazones, Espíritu Santo, Señor, para poder, Señor, ser ese canal de bendición, Señor. Padre, bendigo, Señor, tu iglesia, bendigo cada linda persona que el día de hoy se encuentra en este lugar, querido Padre. En el nombre de Jesús, desde ya declaramos que todo plan de Satanás es derribado y echado por los suelos, Señor. Le ponemos un bozal en la boca al diablo y le decimos que caiga y emudezca en el nombre de Jesús. Y proclamamos que el reino de los cielos se ha acercado sobre cada uno de nosotros, sobre tu iglesia Panal de Miel, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a darle un aplauso a la palabra de Dios. Ok, dice, la Biblia nos dice y nos muestra aquí en este texto, dice que el Señor se lleva a estos 3 varones, Juan, Santiago y Pedro. ¿Saben? Estos 3 varones luego se van a convertir en lo que se conoce como la columna de la iglesia. ¿Ok? Por alguna razón vemos que estos 3 personajes siempre van a estar acompañando al Señor, incluso cuando el Señor va a hacer un milagro y va a resucitar a la hija de Jairo. Dice que se llevó a estos 3 varones. Estos 3 varones parece que era una buena tierra, una tierra fértil. En 3 años y medio ya estaban preparados para poder tomar el relevo de Jesucristo, para poder seguir con ese mensaje o con el evangelio eterno. Claro, la Biblia dice que el Señor no puso la confianza en ellos, sino que el Señor puso la confianza en Dios el Espíritu Santo, en que Dios el Espíritu Santo iba a obrar a través de ellos. Pero para que el Espíritu Santo obre, primeramente nuestra vida tiene que estar preparada, porque si mi vida no está preparada, entonces el Espíritu Santo no puede obrar. ¿Ok? Y el Señor los preparó a estos tres varones. Claro, estaban los otros 7 apóstoles, porque les recuerdo que Judas se ahorcó, y luego después tenemos otro apóstol que se va a levantar, que es el apóstol Pablo. ¿Ok? Pero estos 3 varones se van a convertir en lo que se conoce como la columna de la iglesia. Ok,
Hay personas que son buena tierra. Y yo confío que Panal de Miel y cada una de las personas que estemos aquí seamos buena tierra. Amén. Que podamos dar fruto rápido. Amén. ¿Ok? Porque saben que aquí en esta palabra, cuando el Señor habla y dice que se transfiguró, esa palabra en el original es metamorfosis. Y esto le ocurre a un gusano. Hay gusanos que les ocurre esto, que se transforman en mariposas. Saben que una de las cosas que estudiaba de este tipo de gusanos es que tarda 24 días en transformarse en mariposa. Hace el capullo y después de 24 días se transforma en mariposa. Me llama la atención este número porque es un número de gobierno. 24 ancianos, tenemos el libro de Apocalipsis, se postraron delante del Señor y dice que tiraban las coronas y decían, a ver, ¿cómo decían? A ver, a los estudiosos de la Biblia, a los que han leído la Biblia. ¿Alguien ha leído la Biblia completamente? ¿Toda la Biblia? Ok, debemos de leerla, ¿vale? Vamos a proponernos por lo menos en un año poder leer la Biblia completamente. Ok, entonces es un número de gobierno. Esta palabra metamorfos también la vamos a tener en la epístola de los Romanos. En Romanos 12:2 dice, renuévense para que ustedes puedan comprender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Renuévense, dice la palabra. Y una de las cosas que en este andar o dice la palabra que nosotros somos peregrinos por esta tierra, que estamos siendo probados o examinados para la vida eterna. ¿Cómo está siendo nuestra vida por aquí? ¿Cómo está siendo el paso de nuestra vida por esta tierra? ¿En verdad estoy viviendo en la voluntad de Dios? ¿Me estoy dejando transformar por Dios el Espíritu Santo? Y una de las cosas que me llamaba la atención es que uno, como les decía, va viendo victorias, a veces no victorias. Hay momentos buenos, momentos que no son tan buenos. ¿Sí o no? Así es. Dice la palabra que nos muestra o nos enseña que David, en Samuel capítulo 17, nos habla de este varón, de este jovencito David. Dice que él recordó el momento cuando Dios le dio el triunfo. Dios le dio el triunfo a David en un momento donde le tocaba enfrentar una situación difícil. Y uno de los momentos que hemos tenido más presión fue cuando nos teníamos que cambiar a este lugar. Saben, Dios empieza las cosas de pequeño, de poco empieza. La fe empieza de poco, con una palabra, con un versículo. Las cosas de Dios empiezan de poco. Por eso dice la palabra, en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. No pretendamos ir a lo mucho si en lo poco no somos fieles. En lo poco es donde yo tengo que ser fiel para poderme capacitar o poderme preparar y poder recibir la bendición de Dios en lo mucho. Pero queremos lo mucho, pero no somos fieles en lo poco. Y como les decía, uno de los momentos que más presión hemos tenido fue en el paso de cuando estábamos en casa a este lugar. Y recuerdo que buscábamos lugares y estaba un poco ya frustrado y desesperado porque habíamos buscado tantos lugares. Y me acuerdo que salía del servicio y dije, Espíritu Santo, por favor, guíame hacia ese lugar. Y de repente se me dio por entrar a internet y donde siempre buscaba, seleccioné otra cosa, no sé por qué lo hice. Y apareció este lugar. Digo, mira, está bonito, pero no me convencía.
Y como que lo quise desechar, pero Dios como que me llevaba y me impulsaba hacia este lugar, que llame y que pregunte sobre este lugar. Y al final el Señor nos terminó dando la victoria. Amén. Porque cuando estábamos allí, como les compartí esta mañana, les decía, a veces miro vídeos y digo, wow, qué tremendo, ¿no? Como nos decidimos a creer y Dios nos contestó. Amén. Y yo digo, qué locos. Y dice el Señor, bendita locura, dice, locura para los que se salvan. O como dicen Corintios, que para el mundo es locura, dice Corintios, pero bendita locura para nosotros. Porque no es que nosotros hayamos escogido a Dios. Y por eso es que lo del tema de los mensajes, ¿no? Vengan para la iglesia, vengan para la iglesia, vengan para la iglesia, como rogando a las personas que vengan a la iglesia. Y es al revés. Dios nos da el privilegio de poder estar en su casa. Amén. Dios nos da el privilegio de poderle servir. Amén. Y es la gracia de Dios, es su misericordia. Y Él dice, María, decido salvarte. Es Él que te escoge. Él te escogió, dice, desde antes de la fundación del mundo. Y dice, y te di por profeta a las naciones. Algunos por profeta, en este caso era Jeremías. El apóstol Pablo también va a decir lo mismo. El Señor que me apartó desde el vientre de mi madre para que anuncie sus buenas nuevas, para que predique el evangelio de Jesucristo. Y debemos de predicar el evangelio. Dice la Biblia, predica el evangelio a tiempo y afuera. A tiempo y afuera de tiempo. A veces me trabo un poquito porque una de mis cosas o de mis debilidades ha sido hablar en público. Una vez me sacaron a hablar en público en el colegio y empecé a tartamudear. La profesora me vio ahí que estaba, siéntate papito, siéntate, siéntate. Va a ser mucho serio. Pero ¿saben qué? Dios dice que se fortalecen nuestras debilidades. Amén. Él se fortalece en tu debilidad. Yo no sé qué debilidad estés pasando el día de hoy, pero hay en esa debilidad que tú tienes, ahí Dios se va a fortalecer. Esa debilidad va a hacer que tú le busques más a Dios. Por eso entiende las debilidades que puedas tener. Que eso te impulse a ti a acercarte más a la palabra de Dios, que te impulse más a orar, a ayunar, a congregarte. Es importante buscar a Dios. Mañana ayuno otra vez. Gloria a Dios. Yo María ayuna durante años, María ayuna. María, haz lo que te dé la gana, yo no te voy a decir que ayunes. Que te lo diga el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu de Dios es el que lo hace. Amén. No seamos el Espíritu Santo. Dejémosle que Él obre. Jesucristo no tenía ni Facebook, ni tenía WhatsApp, ni decía, hoy me voy a estar en tal lugar a tal hora, por favor, vénganse para acá. No, sino que la Biblia dice que ahí llegaban donde estaba Él. Amén. Y eso es uno de los, vamos a decir así, uno de los retos, ¿no? De que la gente llegue hambrienta a escuchar la palabra de Dios. Que ahí donde estemos se mueva el poder de Dios, porque eso dice la palabra. Que no viene con palabras de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y del poder de Dios. ¿Y cuántas personas, cuando estábamos en el otro lugar, nos menospreciaron? Incluso el día de hoy, puede ser que nos vean pequeños, pero ellos no saben. No saben. ¿Cuántas personas cuando estábamos en casa? Eso es una iglesia. Dudo mucho que sea una iglesia. Pero muchos se animaron a creer. Amén. Los de Panal se animaron a creer. Amén. Sí, esto es una iglesia. Dios nos ha puesto en este lugar. Y Dios nos dio una victoria. ¿Ok? Dice la palabra que
se enfrenta a Goliat. Conocemos esta historia, ¿verdad? La palabra nos dice que este Goliat, que pertenecía al ejército de los filisteos, en ese momento, en ese tiempo, se encontraba en guerra con Israel. Dice la Biblia que este Goliat, este gigante, porque la Biblia nos dice que existían gigantes. De fuerte mató David con una pedra. Eso. La palabra de Dios nos dice que había gigantes. Y el día de hoy la ciencia, la historia, la arqueología lo comprueban. Si no, investiguen. Hay esqueletos gigantes. Y a veces dicen, es que la ciencia tenía la razón. La ciencia le da la razón a la Biblia. No. Si la Biblia lo dice es porque así es y así fue. Y luego lo que se va investigando solamente se comprueba una vez más que la Biblia tenía la razón y que la Biblia es la verdad. ¿Saben qué dice el profeta Isaías? Dice, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Amén. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Mi palabra se va a cumplir. Ni una jota, ni una tilde, dice, se va a dejar de cumplir. Y por eso que es importante que nosotros nos encontremos a cuentas con Dios. Dice la Biblia que cuando David llega al ejército de Israel, él llegaba enviado por su padre, le había dado unos víveres para sus hermanos. Llega y se enciende en ira David porque ve a este filisteo incircunciso que estaba tentando al ejército de Dios, estaba tentando al Dios de Israel. Y él estaba en ira, encendido en ira David. ¿Quién es este filisteo incircunciso? ¿Alguien ha tenido ira alguna vez? Ira. ¿Saben? Dice el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nos habla de que Dios también tiene ira. Y es tremendo la ira de Dios. Dice que se derramará sangre hasta que habrá estadios llenos de sangre. Digo, a veces nosotros tenemos ira ahí y explotamos. Y que Dios nos ayude a no hacerlo, ¿verdad? Porque en la ira a veces tú no reaccionas, no actúas como debes de actuar. En la ira a veces no se mueve la justicia de Dios. Pero dice la Biblia que algún momento va a llegar el tiempo donde Dios va a derramar su ira. Y que nosotros podamos estar preparados para ese momento, decir, Señor, me fui contigo. O Señor, gracias que vamos a ser librados, porque dice la Biblia que Dios hace una diferencia entre los justos y los injustos, que Dios hace una diferencia entre Israel y hace una diferencia entre Egipto y el mundo. Dios protege a su pueblo, protege a sus hijos. Por eso que no llegue el momento donde la ira de Dios se desate, porque también puede llegar, puede llegar un juicio de Dios. La ira creo que todavía eso lo veremos en el tiempo final. Pero sí puede venir un juicio, y el juicio es para que nosotros podamos alinearnos nuevamente y volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Dice la palabra entonces que estaba este filisteo, estaba ahí tentando al ejército de Dios. Cuando llega David, le ve uno de sus hermanos, le dice, ¿qué haces aquí? ¿Dónde dejaste las ovejas? Dice, y les vine a traer unos víveres. Le dice David, no, tú no viniste aquí a traernos víveres, tú viniste aquí a ver qué es lo que está ocurriendo en este lugar. En otras palabras le dice el hermano, tú viniste aquí a chismosear. Le dice eso el hermano, ¿no? Pero David le dice, ¿no es esto mero hablar? No vine por eso. Y dice que se escabulle por allí y de repente dice, ¿qué pasa aquí? Dice, este filisteo, le dicen, que nos está tentando. Dice, 40 días estuvo paseándose. ¿Saben que el número 40 es un número como de prueba, un número en el que Dios le llama a su pueblo a arrepentirse, a convertirse? 40 años estuvo Israel en el desierto, 40 años Moisés con el Señor, 40 días el Señor estuvo ayunando. Y le dice, mira David,
al que se enfrente con ese paladín, dice el rey que le van a librar de impuestos y que el rey le va a dar por esposa a su hija y que le va a colmar de honores y de bienes. Pero entonces David dijo, yo me voy a enfrentar, pero como en eso que se animaba, no se animaba David, y volvió, dijo, a ver, vuélveme a repetir por favor, a ver si ya me termino de animar, dijo David, porque 2 veces dice la Biblia que preguntó por la recompensa. Y saben, David en ese momento le tocaba enfrentar un reto grande, y seguro que había en él algo de temor, algo de miedo, seguro. Y así nos tocará a veces, en la fe te tocará vivir momentos de temor, donde te vas a tener que levantar en valentía. Por eso es que el Señor le va a decir a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. No le dice sé valiente, le dice sé muy valiente. Porque te tocará enfrentar situaciones que la valentía humana no va a ser capaz de afrontar ese tipo de situaciones. Pero lo importante es que nosotros podamos edificar nuestra vida en la roca. Y la roca es Jesucristo. No puede ser que vengan las olas y los problemas y digan, no, es que derriban mi vida. Yo intento edificar y parece que viene el problema y me vuelve a tirar al piso. Eso es porque estamos construyendo nuestra vida en la arena. No se está construyendo la vida en la roca. Porque dice la Biblia que vendrá el río, vendrá el problema, la dificultad, pero te mantendrás firme, dice Jesucristo. Por eso edifica la vida en la roca, y la roca es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice la palabra entonces que dice David, yo me voy a enfrentar con este filisteo. Y llega a los oídos del rey, el rey le manda a llamar. Señor, que hay un hombre que se va a enfrentar con este Goliat. Ya por fin, después de 40 días, se animó un valiente. Y el rey se puso contento, Saúl. Dice, tráiganlo, tráiganlo. Y de repente llega David, un jovencito, aproximadamente tenía unos 15 años. Y el rey estaba tan animado, y cuando vio a David, se desanimó. Le ve flaquito, dice, muchacho, dice que le dice niño. Dice, pero tú eres un niño, le dice Saúl. Tú eres un niño y él es un varón de batalla desde hace años. Mejor vuélvete para la casa, mi hijo. Vaya para la casa. No interrumpa, deje, aquí estamos los meros, como dice en Honduras. Pero David le dijo, mi rey, si me das 5 minutos, le cuento lo que Dios ha hecho en mi vida. Y dice que David empieza a hablarle a Saúl, porque Saúl le había dicho que él no se iba a enfrentar, que se vuelva para la casa. Dice, mi rey, yo cuido las ovejas de mi padre y fuimos atacados por osos, fuimos atacados por leones. Y cuando venía un oso y se llevaba una oveja, yo salía detrás de ese oso y se la arrebataba de las manos. Y si ese oso insistía, dice, yo lo mataba. Y venían leones y dice, yo lo cogía de la quijada y yo los mataba. Y Dios no permitió que ellos me hiciesen daño ni me destruyesen. Pues si Dios no permitió allí y me dio la victoria allí, también me va a dar la victoria con Goliat. ¿Cuántas personas han recibido una contestación de parte de Dios? Han hecho una oración y Dios les contestó. ¿Cuántos? A ver, levanten la mano. Yo con todo lo que ha hecho por mí ya me han contestado bastante. Tiene que levantar la mano. Sí. Entonces dice la palabra que si ya Dios te dio una respuesta y ya tuviste la victoria en alguna situación, también Dios te va a dar ahora la victoria. Amén. No sé qué problema puedas estar pasando, viviendo, Dios te va a dar la victoria. Pero es importante que nosotros nos
acerquemos a Él, que confiemos. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y le empieza a hablar, le empieza a predicar este muchacho a Saúl. Y dice, y mi Señor, Jehová de los ejércitos me va a dar la victoria. Y Saúl se animó, se puso en fe. Porque cuando tú predicas la palabra, viene esperanza a tu corazón. Fe se levanta, un ánimo, no sé. Yo no sé cómo ustedes se van después de la iglesia, pero yo cuando entraba a la iglesia y salía, yo salía más animado afuera. Yo no sé si les pasa eso a ustedes. A mí me pasaba. Pero es importante que yo pueda llegar con una expectativa de que ese día me voy a ir bendecido. Me acuerdo que llegaba un predicador, ¿qué hay que hacer? Hay que levantar las manos, levanto las manos. Hay que levantar los pies, levanto los pies. Señor, pero aquí estoy, no te olvides de mí. Bendíceme. Porque la Biblia dice que al principio Saúl también menospreció a David. Lo vio muchacho, lo vio. No juzguemos por nuestros ojos. Nosotros no sabemos qué Dios va a hacer con una persona. Nosotros a veces vemos gente tirada en el pecado, gente destruida, y no sabemos que luego lo que Dios va a hacer, los va a levantar. Amén. Gente que parece inútil, pero Dios se glorifica en esas situaciones. Y el día de hoy Dios me da el privilegio de poder estar aquí, de pastorear, de llevar la palabra de Dios. No porque yo sea el mejor, ni porque haya sido el mejor de mi casa, de mi familia, al revés. Esta mañana decía, Dios, lo que tú has hecho. ¿Quién pudo transformar mi vida si no solamente tú? Yo vivía sumido en el pecado, pero Dios trajo luz. Dios me alumbró. Dios me levantó. Dios nos está bendiciendo. Dios nos está prosperando. Y eso tiene Dios para sus hijos. Tiene Dios para panal de miel. Tiene Dios para sus iglesias verdaderas, fieles, con sus siervos que han decidido entregar su vida a Dios, servirle con todo el corazón, hacer lo que hizo Jesucristo. Entonces no juzguemos por lo que nuestros ojos ven, porque si tú ves una persona y ya enseguida quieres juzgar o pensar. Y eso decía también de Jesucristo. ¿Qué va a enseñar este carpintero? ¿Qué me va a enseñar? Este taxista, esta sirvienta. Ay, la Biblia dice que había un hombre, un general, Naamán se llama, igual, con soberbia, con orgullo, y le cayó lepra. Y él tenía, una de sus siervas era de Israel, y le dice, esta sierva, mi señor, le dice, en Israel, dice, hay un profeta tremendo, que se mueve en el poder de Dios, y él lo puede sanar. Vaya para allá, mi rey. Bueno, al principio creo que no le hizo mucho caso, pero luego, viendo que la lepra avanzaba, dijo, no voy, vamos a probar. Vamos para Israel. Y dice que llegan a Israel. Ella le había dicho el profeta Eliseo. Y saben, llega donde el rey con rey. Estaba el rey, el general que se llamaba Naamán, y el rey de Israel. Y dice, vengo aquí para que me sanes. Y dice, ¿pero qué te has creído? Le dice el rey de Israel. Que yo soy Dios, mira cómo me está tentando. Vienes a tentarme, ¿tú te crees que yo soy Dios? Tú lo que quieres es guerra. Tú lo que quieres es pelea, le dice el rey de Israel a Naamán. En eso Eliseo se entera y le manda un mensaje al rey, le dice, que aquí hay profeta, le dice él. Que aquí hay profeta, el Dios de Israel. Tráiganlo para acá. Traigan a Naamán para acá. Y el rey se disculpa, no. Dice, perdóname, no, sí, que está aquí el profeta Eliseo. Vaya ahí a su casa. Y en eso Naamán llega donde
Naamán, general, condecorado, llegó ahí con su tropa, con su Mercedes-Benz, pero lleno de lepra. ¿De qué vale que el mundo tenga riquezas y bienes y luego llenos de lepra, llenos de pecado, llenos de injusticia, de corrupción? Pero que Dios tenga misericordia y también llegue a esas vidas, porque dice la palabra que Dios ama el pecador, pero aborrece el pecado. Y sabe, la Biblia dice que llega a este Naamán y Eliseo le dice a su siervo: vete y dile que se sumerja 7 veces en el río Jordán. Y salió este siervo de Eliseo, creo que era Giesi. Dice: así dice mi señor Eliseo, vaya y sumérjase 7 veces en el río Jordán. Y claro, ya Naamán se llenó en ira. Dice: encima que vengo aquí, yo pensaba que este profeta iba a salir, iba a hacer una oración, y dice: nada, nos vamos para Siria. Dice que los ríos de Siria no son mejores que los de Israel, que este río Jordán. No, nos vamos, y se van. Se ha enfadado él, en Naamán, porque se pensaba que Eliseo iba a salir y iba a empezar a orar y a reprender y te ato, diablo, y hombre fuerte. Se pensaba Naamán. A veces oraciones sencillas. Esta semana escuchaba un testimonio de un hombre que lo llevan. Dice, tenía que dar una conferencia y el chico que me acompañaba dice: mira que hay una persona que está enferma, un rector, vamos a pasar orando por allí. Y ya nos desviamos para la conferencia. Entonces él le dice: no, dice, vamos a perder mucho tiempo. Dice: no, es que nos coge de camino. Y dice: bueno, vamos. Entonces llegan allí, donde el rector, que estaba en cama, y cuando llega le ven que le habían abierto la cabeza. Dice: de aquí o sea, tenía la herida de aquí acá atrás, le habían abierto la cabeza y tenía un tumor en la cabeza. Y lo ve, la cabeza inflamada. Llegó este hombre, lo vio al enfermo, inconsciente, en coma. Y claro, ve una situación así, dice: el Señor no me trajo por este. Y ve a la familia, estaba la familia, se empieza a predicar a la familia, empieza a hablar de Dios, reciben al Señor, el Señor les bautiza en lenguas y dice: vámonos. Y el otro que le acompañaba dice: pero no vas a orar porque venimos por él. Y dice: a mí no me daba la fe, me tocó orar por compromiso. Y dice: llegué y hice así de lejitos, en el nombre de Jesús, vámonos. Y el otro que le acompañaba dice: solamente así vas a orar. Dice: sí, vámonos. Y se fue. Dice que oró por compromiso. Llega al lugar que le tocaba el seminario, empieza a dar el seminario y de repente se abre la puerta y entra un montón de gente, como 70 personas. Dice: me tocó mandar a traer sillas. Y dice: ¿sabes por qué vinieron? Dice: ¿por qué? Dice: porque por la persona que oraste. Dice: se levantó y dijo: tengo hambre, quiero comer. Y claro, él preguntándole a Dios, dice: pero Dios, tú sabías que mi oración fue por compromiso. Entonces el Señor le dice: ¿acaso no dijiste mi nombre? Jesucristo, Jesús, Yeshua. El nombre de Jesucristo tiene poder, por eso tengamos cuidado y tengamos reverencia al nombre de Jesús. Y una de las palabras que va a decir el Padre nuestro: santificado sea tu nombre. Entonces dejémonos ya de chistes de Jesús y de Jesucristo. Debemos de tener reverencia a ese nombre. Cuando mencionamos el nombre de Jesús, algo va a suceder. Amén. Algo va a ocurrir. Hasta el Padre, cuando oramos, dice el nombre de Jesús. Amén. Entonces, este Naamán se pensaba que Eliseo iba a salir a hacer una oración. Y de repente está el siervo de Naamán y le dice: mi señor, le dice, otra vez vemos el siervo, la sierva que le envió a Naamán para Israel, el siervo del profeta que salió ahora otro siervo. Mi señor le dice: a ver, si el profeta le hubiese dicho que haga algo difícil, no lo hubiese hecho. Le está diciendo que se sumerja 7 veces.
¿qué pierde? Deja el orgullo. Deja el orgullo. Las cosas de Dios son fáciles, no nos compliquemos la vida. A veces nos complicamos la vida nosotros mismos. Pero las cosas de Dios son sencillas y fáciles. Tomen mi yugo, que mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y dice que se sumergió 7 veces y fue sanado Eliseo. Por estos siervos. Veían a los apóstoles. ¿Quiénes son estos iletrados? Pero llenos del Espíritu Santo. Amén. La sombra de Pedro sanaba a las personas. Resucitaron muertos. Y esa es la confianza que algún momento nosotros tengamos. Ir viendo más y más el poder de Dios. Y eso está listo para todos los hijos de Dios. Para todos los que creen en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Entonces dice la palabra que Saúl se llena de fe y dice, bien, dice, vas tú entonces, ponte mi armadura, y le pone la armadura de Saúl a David. Y dice que ya no pudo caminar, apenas se pudo mover. Y esto es como un tipo de religión, lo que hizo Saúl. Ponte mi vestidura o ponte mi relación. Saben, yo no puedo tener la relación con Dios que tienen ustedes. Cada relación es personal. Pastor, venga, ore por mí. Sí, yo puedo orar por ti. Pastor, ore por mis hijos. Sí, yo oro por tus hijos. Pastor, ore por mi salud, por mis finanzas. Lo hacemos con todo el gusto, pero más vas a orar tú, con más ánimo, con más fuerza, con más fe. Y dice la Biblia que él se sacó la armadura y dice, no, yo con esto no puedo. Yo me voy conmigo, con lo mío. Y dice que tomó 5 piedras del arroyo. ¿Por qué 5 piedras? ¿Saben por qué 5 piedras? Porque ya David alguna vez se llevó una piedra y falló. Y dijo, me llevo 5. Pues si acaso con la primera no le doy, la segunda. Y si no le doy con la segunda, la tercera. Y si no le doy con la tercera, la cuarta. Y si no le doy con la cuarta, la quinta. Y si no le doy con la quinta, decía un pastor, patitas, ¿para qué te tengo? Entonces, 5 piedras, ¿por qué? Tú prueba. Si a la primera no te sale, pues sale a la siguiente. Y a la tercera y a la cuarta. Y cuando te salga, sembré, diezmé, ofrendé, nada, no se dio. Di al pobre, nada, no se dio. Sigue probando. Hasta que algún momento vas a coger. Dice la Biblia que de repente se pusieron en la línea de batalla estos dos. Y claro, le vio, nuevamente vemos una palabra clara aquí, menospreciar. Cuida, menos con menospreciar. Nuevamente Goliat menospreció a David. Parece que ni le vio. Pues dice que lo miró y casi pasó de él. Pero lo vio armado. Dice, tú vienes a mí con palos. Dice, que ¿acaso soy un perro? Dice, que le dijo el filisteo. Nuevamente lo menospreció. ¿Saben? Cuando nosotros menospreciamos la palabra de Dios, nos volvemos estériles. No menospreciemos la palabra de Dios. No menospreciemos al mensajero. Recuerdo que una vez entraba al culto, mi pastor se había ido de vacaciones y yo entraba contento al culto. Y salía un hermano y le digo, ¿no te quedas al culto? Me dice, no, es que no está el pastor. Y se fue. Yo digo, pero ¿acaso vienes a la iglesia por el pastor? No vengamos a la iglesia por el pastor, vengamos a la iglesia por Dios. Amén. No idolatres el pastor, nosotros somos hombres y podemos fallar. Y a veces porque ponemos la mirada en el hombre, es que fallamos. Me ofendiste. Como me decían hace poco. Nos empezaste a mirar mal, patatín, patatán, y por eso ya dejamos de ir a la iglesia. Ok, ¿saben qué? Si yo les ofendo desde ya les pido perdón, pero yo les deseo todo lo mejor. Y si se van de esta iglesia, vayan a otra iglesia, pónganse bajo la cobertura de alguien.
Porque si no tenemos cobertura, el enemigo viene y te arrasa. Y yo no quiero eso para ti. Ese no es mi deseo. Y eso ocurrió. El enemigo vino y arrasó. Porque pierdes la cobertura. Menosprecias la iglesia, menosprecias el mensajero que Dios te pone, la persona que Dios te puso a tu lado para ayudarte. Así que yo ya les doy una clave. Sí, busquen cobertura. No se vayan como cabras locas ahí. No, ya Dios me habla de... No, te habla a ti, a mí también Dios me va. No. Busca una iglesia, congrégate. Es importante tener cobertura. Tu pastor está orando por ti, está orando por la congregación. Si tú te sales, pierdes esa protección. Y estás a expensas de Satanás. ¿Ok? Pero Dios nos permita compartir con ustedes muchos meses, años, y si puede ser toda la vida, y poder ver cómo Dios derrama la bendición sobre ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar un aplauso al Señor. Porque Panal de Miel es como nuestra familia, eso quiero decirles. Y todas las personas que vienen aquí, ok, Dios los trae por algo. Dios nos ama a todos, ok. Dice la Biblia entonces lo siguiente, que también menospreció este filisteo a David. La palabra nos dice entonces que se disponen ahí dice, hoy voy a entregar, y dice que empezó a maldecir el filisteo a David. Le maldijo por sus dioses, hoy te voy a tomar y te voy a... A ver, vamos a leer, porque tampoco es que yo leo la Biblia, pero no me la sé de memoria. Samuel capítulo 17, vamos a leer ahí, a ver. Verso 44, vamos a leer. Cuando tengan me dicen amén. ¿Samuel qué? Samuel, primera de Samuel, capítulo 17, verso 44. David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y... No, pero vamos al verso, perdón, un poquito antes, ¿vale? Verso 42. Dice, cuando el filisteo miró a David y vio que era joven, de piel sonrosada y bien parecido, no le tomó en serio, sino que le dijo, ¿acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos? Y enseguida maldijo a David en nombre de su Dios. Además le dijo, ven aquí, que voy a dar a comer tu carne a las aves del cielo y a las fieras. David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Ahora el Señor te entregará en mis manos y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza y los cadáveres del ejército filisteo se los daré a las aves del cielo y a las fieras. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Amén. Entonces vemos que empezó a maldecir este filisteo, a hablarle mal a David. Entonces así personas van a venir y te van a hablar, el diablo va a venir y te va a susurrar. Pero ¿le vamos a hacer caso al diablo? ¿Le vamos a hacer caso a las personas? Dice que le tuvo en poco. Tú eres un inútil, no vales para nada. Nunca vas a salir de la pobreza. Y luego después ves la televisión, las noticias, estamos en crisis. Y luego, ay, sí, estamos en crisis, nunca voy a salir de la pobreza. Siempre voy a estar así. No le hagas caso a esas voces. Ciérrale la boca a esas voces. Y David se la resbaló a David y le contestó con la palabra. Y dice que David le dijo, le anunció antes lo que le iba a pasar. No lo había pasado al filisteo, no le había ocurrido, pero él ya le dijo, tú vas a ser derrotado, Goliat. ¿Saben? Dicen en los salmos que el enemigo fue derrotado y vencido. Que el Señor nos dio toda autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno. ¿Ok? El Señor ya nos dio esa autoridad como hijos de Dios. Vamos a tomarla. Y vamos a reprender a Satanás.
quiere venir con sus mentiras, quiere venir con sus engaños, porque es lo que hace el diablo, engañarte, para que hagas lo fácil. Adultera, fornica, roba. Uno de los galardones es que David, su casa iba a ser librada de impuestos. ¿Cuántos les gustaría ser librados de los impuestos? Pero dice la palabra, den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces vamos a ser justos. Vamos a darle al César lo que es de César. Pide factura. Te lo doy con factura o sin factura. Hágame sin factura, más barato, sin factura. Por lo poco, si en las riquezas injustas no fueron infieles, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Hasta en eso Dios te prueba. Somos cristianos y tenemos trucado el contador de luz. Somos cristianos y estamos robando el wifi. Así no funciona. Tú mismo te robas la bendición. Les compartí esta mañana y les decía, Dios tiene cámaras llenas de bendiciones y por fe las atraemos, pero con mi vida corrupta yo anulo todo eso, no lo puedo traer. Y por más que oro y pido, el mismo diablo se opone y dice, no, ¿cómo puede? No te va a llegar. ¿Ok? No podemos ser perfectos, claro, no se puede ser perfectos. En todo lo que esté en nuestra posibilidad de hacer y cumplir, vamos a hacerlo y vamos a cumplirlo. ¿Ok? Por eso Proverbios 11, tengamos un equilibrio. Y dice la palabra que David le dice a este filisteo lo que le va a ocurrir. Dice, el día de hoy te voy a matar y te voy a cortar la cabeza. La Biblia nos dice que de repente David le tiró con la primera piedra. Había cogido 5. Dijo, por si acaso, le tiró y le dio la primera. Es la gracia de Dios. La ayuda, la gracia de Dios. Por eso les decía, si no es a la primera, a la segunda. Pero saben, va a llegar un momento en que a la primera vas a darle. Antes no le dabas a la primera, le dabas a la séptima, octava, le vas a empezar a dar a la primera. Ahora vas a encontrar a un pobre y con ese pobre vas a levantar cosecha, porque vas a saber quién es esa persona adecuada en la cual tienes que sembrar. Pero todo es ir probando hasta que las cosas se vayan dando, ¿ok? Dice la Biblia lo siguiente, para finalizar. La palabra nos dice que David vino, le cortó la cabeza a este filisteo. Le cortó la cabeza con su propia espada, con su propia arma. El diablo vino con el pecado, vino a intentarnos destruir. Pero Dios con la misma arma lo venció y lo derrotó. Dice que la Biblia, a ver, quiero que me entiendan esta parte. Yo les decía esta mañana, la tierra, cuando tú siembras una semilla, el agricultor tiene que abonar. Y en el abono, ¿qué es el abono? Es el estiércol, es la caca. Y eso potencia la planta, al árbol, a la flor, o lo que quiera que sea, para que crezca y dé fruto. Pues el pecado en nuestras vidas es lo que hace. Es como ese abono que nos ayuda a levantarnos a buscar a Dios. ¿A cuántos el diablo les ha hecho pecar? ¿O solamente me ha hecho pecar a mí? A todos. A todos. Pero eso que el diablo vino a hacer para intentar destruirte, Dios lo va a usar para bendecirte. Amén. Para que tú, en esa falta, no es para que tú te quedes ahí, es para que tú te levantes y digas, Dios, yo no puedo con esta situación, yo no puedo con estos pecados, yo intento ser justo, pero termino defraudando, termino haciendo cosas que no están bien, termino mintiendo, termino pecando. Ayúdame tú, extiende tu gracia, que es lo que le pasó a David. Dios extendió la gracia sobre David y Dios va a extender su gracia sobre nosotros. Dice la palabra que
pasó, David fue aclamado, se llevó la cabeza de Goliat. David vino a fama. Dice que cantaban y decían, Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000. Y la Biblia dice que años después, David se va a encontrar en una situación difícil. Toda esa fama, toda esa gloria le llevó a que la gente tenga envidia. Cuidado con la envidia. Guardemos nuestro corazón de la envidia. Guardemos nuestro corazón. Bendigamos a las personas que le van bien. Bendecimos a todas las iglesias que les van bien, que tienen fruto. Porque cuando yo bendigo, entonces yo me coloco para que Dios me bendiga. Veo una casa linda, bendigo esa casa, Señor, bendigo esa familia. Me coloco para que Dios me bendiga. Porque si yo caigo en la envidia, ay, que ¿por qué tendrá esa casa así? Seguro que robó. Esa envidia que tienes en tu corazón. Anulas que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Sí, bendiga. Tú mismo te descalificas. Entonces vamos a bendecir a las iglesias que les va bien, para que Dios nos bendiga. Vamos a bendecir a las personas que les va bien, para que Dios nos bendiga. Y Saúl se levantó en envidia, se levantó en celos. ¿Sabes? El celo no es de personas seguras. Por eso que es importante cuando vienes a Dios, Dios te da seguridad, te da confianza. Y el celo se va. Yo antes era una persona muy celosa. Pero era una persona muy celosa porque era una persona muy insegura. Tú cuando eres inseguro, te conviertes en celoso. Qué silencio en panal de miel. Ok, entonces David se encontraba en un momento de dificultad, tristeza, habían pasado años de esa victoria que tuvo con Goliat y llega a la ciudad de los sacerdotes y dice que llegó triste David, estaba perseguido, la muerte le acechaba. Y llega y dice, mira, le dijo al sacerdote, vengo en una misión rápida, ¿no tienes por ahí un arma? Y el sacerdote le dice, sí, mira, aquí está la espada con la que tú venciste a Goliat. Y David dice, se animó David, dice, ¿cuál como esa espada? Dice, esa es la mejor espada. Le llega las manos nuevamente la espada con la cual había vencido a Goliat. O sea, Dios recordándole a David y diciendo, hijo, tranquilo, te protegí de los leones, de los osos, te protegí de Goliat, no te va a proteger ahora de Saúl. ¿Qué es lo que estás viviendo el día de hoy? ¿Estabas sin trabajo? El día de hoy tienes trabajo. Dios te contestó, ya te aburriste del trabajo. Acuérdate de lo que tienes, sé agradecido con lo que tienes. Amén. ¿Estuviste enfermo? Dios te sanó. Amén. Estás en un momento de crisis y Dios te sacó de la crisis y el día de hoy estás. ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Recuérdate de las victorias, hijo, que te di. Amén. Recordémonos de la victoria que Dios nos dio para pasar a este lugar, porque también nos dará la victoria para ir al siguiente paso de panal de miel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? Dale un aplauso a Dios. Vamos a finalizar en esta mañana, vamos a cantar una alabanza